Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, en donde cada semana, de la mano de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, haremos una revisión desde sus posturas políticas a la coyuntura legislativa y nacional. Mi nombre es Belkis Sánchez y a partir de este programa asumiré la moderación de este debate político. A nombre de todos quienes hacemos Tesis y Antítesis, queremos agradecer el apoyo y el aporte de Diana Bermeo, quien a partir de este nuevo año asume nuevos retos en el área de comunicación de la Asamblea Nacional. Les recordamos que llegamos hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Además, pueden seguirnos a través de la señal online en vivo.asambleanacional.gov.es. Este programa se retransmite a través de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 horas. Agradecemos también, por supuesto, a la reproducción de Tesis y Antítesis por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Nuestros panelistas y opositores, como ustedes bien los conocen, son Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha, representante del Movimiento País. Asambleísta, ¿cómo le va? Un gusto, siempre un gusto poder participar en este programa. Y por supuesto también nos acompaña en este programa Luis Fernando Torres, él es asambleísta por Tungurahua, representante de la alianza PSC Cambio. Asambleísta, bienvenido. Igualmente, muchas gracias y vamos al debate. Iniciamos aquí ya con este programa, recordando que el pasado lunes el Pleno de la Asamblea Nacional, con 90 votos, se allanó al veto del Ejecutivo sobre las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Reforma que tardó prácticamente un año en concretarse y cuya etapa final es la publicación en los próximos días en el registro oficial para su entrada en vigor. La reforma abarca algunos aspectos importantes que los vamos a resumir a continuación en este video. El 19 de octubre de 2010 entró en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, publicado en el registro oficial 303. Tras 3 años de vigencia, el lunes 6 de enero, con 90 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo sobre la reforma al COTAD. La reforma contempla 5 ejes: precisiones en la creación de nuevas circunscripciones, regularización de asentamientos humanos, clarificación sobre el ejercicio de las competencias, reformas administrativas y se garantiza el debido proceso en la remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 186 sobre la facultad tributaria de los gobiernos autónomos descentralizados faculta la modificación de los impuestos o tasas por procesos de planificación administrativa que incrementen el valor del suelo o la propiedad. El artículo 198 amplía la capacidad de organización del presupuesto de los gobiernos autónomos parroquiales rurales para el gasto corriente según sus rentas. Según la proforma del Presupuesto General del Estado 2013, los ingresos nacionales por impuestos ascendieron a 22.491 millones de dólares, de los cuales 2.755 millones de dólares fueron asignados a los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual supone 306 millones de dólares más que en el año anterior. Entre el 2012 y 2013, los GAT recibieron un total de 306.367 millones de dólares. Según datos del municipio de Quito, en la capital se han ejecutado 4.966 obras, se han legalizado alrededor de 300 barrios, la cobertura de agua potable se incrementó al 94% y se han ejecutado 3.000 obras viales en los barrios. Y bien, hemos visto este video y a continuación le damos la palabra al asambleísta Virgilio Hernández para empezar con estos antecedentes. Un gusto nuevamente poder estar en este programa. Sí, efectivamente, la Asamblea aprobó las reformas al COTAD y creo yo que es importante señalar que ya la existencia del COTAD es un avance significativo. Antes teníamos varias leyes y, por ejemplo, solo para distribuir recursos a los gobiernos autónomos centralizados se tenía 19 leyes, con lo cual prácticamente en los últimos meses de cada año se tenía una romería
de cada una de las autoridades, de cantones, de provincias, no parroquias, porque el presupuesto de las parroquias siempre estuvo congelado, solicitando recursos. Ahora el COTAD permite que las transferencias se hagan de manera directa, predecible, automática. Cada autoridad sabe efectivamente lo que le corresponde y lo que tiene que recibir. Pero precisamente con la aplicación del COTAD se hicieron necesarias algunas reformas, algunas precisiones, y estas reformas pudieron ser recogidas de la aplicación de algunos problemas que se detectaron, ¿sí? Por ejemplo, para mencionar uno, la destitución de varias autoridades de forma ilegal, y no había mecanismo de que esa autoridad destituida pueda recurrir ante alguna autoridad administrativa para señalar que no se habían cumplido los requisitos en su destitución. De igual manera, se crearon de forma irregular algunas juntas parroquiales, no porque estaba mal hecha la ley, sino porque luego de establecida la ley, se desarrollaron, digamos, algunas trampas que impedían que se pueda cumplir efectivamente la ley. Eso se precisa. Se establece también más precisión en algunas reformas de carácter administrativo que necesitaban hacerlo. Y luego tenemos, y yo creo que una reforma fundamental, con la cual, diría, podemos dar paso a una verdadera revolución urbana, que es lo que consta en el artículo 486 y en el artículo 596, que tiene que ver con la expropiación especial y también la partición administrativa. Con eso se va a poder avanzar en la regularización de barrios, que es un problema que sin duda afecta a la ciudad, a las principales ciudades del país. Este es un elemento trascendental y además de una medida de alto impacto social. Bien, hemos escuchado el argumento del asambleísta Virgilio Hernández. Es turno, ahora sí, de escuchar al asambleísta Luis Fernando Torres, no sin antes recordarles que cada panelista tiene 2 minutos para exponer sus criterios en torno a este tema que estamos tratando, las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Asambleísta Luis Fernando Torres. Más allá de algunas bondades que tiene esta última reforma al Código Orgánico de Desarrollo Territorial, persiste ese gran problema del mundo ecuatoriano. El ciudadano está sometido al Estado y también está sometido fundamentalmente a los municipios. Tanto el Estado como los municipios cobran impuestos, muchas veces de manera excesiva. Sus autoridades adoptan decisiones que prácticamente se encuadran en actos de arbitrariedad, y los derechos de los ciudadanos son vulnerados día a día con actos nacionales y también con actos locales. Se ha creído equivocadamente que se debía fortalecer exageradamente a los municipios y a sus ejecutivos. Esa tendencia encuentra uno en el COTAD. Sin embargo, yo, como ciudadano, lo que menos quiero es que se fortalezcan las autoridades. Lo que fundamentalmente busco es que mis derechos de ciudadano sean debidamente respetados. En las reformas entonces incorporadas al COTAD, como dije, más allá de algunos temas, digamos, positivos, hay otros que me preocupan. Por ejemplo, la reforma hecha al artículo 186 del COTAD va a permitir que desde los municipios se amplíe el poder tributario. Se van a poder en lo futuro establecer nuevos tributos bajo la denominación de contribuciones por mejoras. Inclusive, dice este artículo, que los nuevos tributos que van a ser dictados por las entidades municipales incorporarán, por ejemplo, aquellos incrementos al valor del suelo, inclusive el uso, sin excepción, de bienes y espacios públicos y otros más. Bajo esta perspectiva, entonces, a mí lo que me preocupa es que seguimos en esa tendencia equivocada de fortalecer excesivamente a municipios, a sus alcaldes, a sus consejos, cuando el ciudadano lo que quiere es que se respeten fundamentalmente sus derechos. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué decir sobre esto, asambleísta Virgilio Hernández? Que no comparto, obviamente, con lo que dice Luis Fernando. El COTAD más bien en eso estableció, y ahora en la reforma no se ha modificado, la facultad de que los ciudadanos por primera vez puedan priorizar cuáles son las obras fundamentales que requiere su comunidad y al mismo tiempo no solo participar en el proceso de planificación, sino también participar en
el presupuesto, es decir, avanzar en esto. Obviamente, y yo lo voy a decir con absoluta claridad, en los cantones, en las circunscripciones en las que no existe vocación democrática, se burla esta disposición, a pesar de que el artículo 312 del COTAD señala que el vulnerar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana podría ser incluso una causal de revocatoria. Sin embargo, se pasa por alto, porque para generar participación no basta que conste en la ley, sino que además tiene que haber voluntad política. Y en muchos lados, obviamente, no siquiera existe voluntad política para poder permitir que participen sus concejales, peor aún, dejar que se participe en la ciudadanía. En otros lados, en donde que efectivamente se aplica la ley, vemos que hay avances significativos. ¿Qué es lo que se refiere Luis Fernando Torres, que es importante explicarle a la ciudadanía? Que los ciudadanos se ven beneficiados por la acción estatal o la acción municipal y por lo tanto, eso incrementa el valor del suelo. Ese incremento del valor del suelo no solo le beneficia o no solo es por las acciones que realiza ese ciudadano, sino por la acción que hicimos todos los ciudadanos que permitimos los recursos para que se pueda mejorar un determinado sector. Por lo tanto, lo que se establece en la reforma al COTAD es que se pueda, a través de esa facultad tributaria, que los municipios puedan recuperar también un valor por utilizar ese término, la plusvalía que se genera, por la plusvalía de la que se benefician cuando el Estado invierte. De tal forma que esto es parte de un proceso de justicia redistributiva, esto es redistribución. Con esos recursos se permitirá hacer también obras de beneficio social para el resto de la ciudad. Asambleísta Torres, su turno. Bueno, el tema sí es preocupante, es decir, desde una visión de corte estatista como la que defiende Virgilio, tiene lógica que se quiera gravar el incremento de la propiedad inmobiliaria por razones de uso de suelo y eventualmente la plusvalía. Pero desde una visión no estatista como la que yo defiendo, esta norma vulnera inclusive el derecho a la propiedad. Ya pueden los municipios ecuatorianos, mediante la contribución por mejoras, recuperar aquello que han invertido cuando, por ejemplo, hacen una obra cercana a un inmueble, una vía, o cuando hacen un parque, una edificación cerca. Existen dos formas, la contribución por mejoras directa y la indirecta que utilizan prácticamente todos los municipios. No recibe directamente el beneficio el propietario de un inmueble, sino indirectamente por una obra que se ha hecho a mucha distancia. Pero ahora vamos a tener una contribución por mejoras adicional por la plusvalía y por el uso de suelo, de tal manera que el contribuyente va a tener que pagar dos veces. Ya paga por la obra que le han hecho y que le ha beneficiado directa e indirectamente, ahora va a tener que pagar por la plusvalía. Ahora, ¿por qué sube el valor de la propiedad inmobiliaria, digamos, en algunas ciudades del país? No necesariamente porque haya obras municipales. Muchas veces aumenta el valor por la especulación, en unos casos. En otros aumenta porque, diga usted, en una ciudad existe un terreno no construido y como se necesita construir, el valor en virtud de la oferta y la demanda sube, en este caso, de la tierra. Yo protesté cuando se discutió este tema en la Asamblea, porque me parece nuevamente que dar estas amplias facultades a los municipios en el ámbito tributario les va a permitir legislar y establecer tributos de manera desproporcionada. Serán pocos municipios en el país los que respeten el derecho a la propiedad y no graven indiscriminadamente. Porque no estamos frente a unos ángeles. Los alcaldes, los concejales y las entidades municipales con sus burócratas son siempre sumamente peligrosas frente a los derechos del ciudadano. Bien, hemos escuchado las posturas, las posiciones de ambos asambleístas, Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. Es tiempo de hacer una breve pausa, pero no se vayan porque enseguida continuamos con más de estos pro y contra de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Y por supuesto conoceremos también qué opina la ciudadanía al respecto. Enseguida volvemos. Continuamos con más de su programa Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema, la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Les recordamos que llegamos hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Nos pueden ver además en internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Este programa también se retransmite a través de
de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y es reproducido por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Decíamos que la reforma al COTAD incluyó varias reformas justamente de carácter administrativo, como la capacidad de modificar los impuestos. En el bloque anterior ya los asambleístas hacían un adelanto de este tema, pero a continuación vamos a ver un video recogiendo la opinión de la ciudadanía. Para ello, justamente, el equipo de producción de Tesis y Antítesis se trasladó a los exteriores del Banco Central del Ecuador. Veamos. Sí son necesarios para el bienestar del Ecuador, ya que con los impuestos estamos obteniendo más beneficios tanto en las carreteras, en los alumnos, tantos beneficios en tantos lados. No estoy diciendo, por si acaso lo tomen bien, lo oigan bien, de que no estoy yéndome en contra de los impuestos, pero sí estoy preocupado porque la gente pobre ya no tiene de dónde más. Quien tributa tiene beneficio. En caso, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, si el impuesto predial es bueno tributar para que se haya obras en nuestra ciudad. Nosotros estamos de acuerdo con la patente municipal a las grandes empresas, a los grandes negocios, pero aquellos pequeños del barrio como la tienda, la zapatería, la sastrería, el bazar, el salón de belleza, creemos que es injusto que paguen impuestos en esas circunstancias. Necesarios porque son una forma de ayudar con los gastos del Estado. Y yo creo que es una obligación justa. Pero debería ser justa en el sentido de que debemos pagar los ciudadanos, pero lo que no hay proporcionalidad. Los impuestos, por ejemplo, si me refiero a los impuestos municipales, son demasiado altos para los servicios que recibimos. Pienso que sí, porque puede ser para el mejoramiento de la ciudad. Para el bienestar de todos mismos. Me imagino que, como dicen, los que más tienen más pagan. Entonces, en ese sentido, pueden sentir los que más tienen. Porque los que menos tenemos, o sea, no se ha incrementado mucho. Ahora, lógicamente son necesarios, son fundamentales, pero no exagerados. Unos incrementos extraordinariamente altos. Por ejemplo, lo de la patente. Nos incrementaron pues a todas las personas que tenían patente, nos cobraron desde la fecha que nosotros sacamos el RU con retroactivo y eso estuvo muy mal. O sea, los impuestos sí, pero no tanto como ahora este alcalde está cobrando, me parece a mí que está muy caro los impuestos. Cualquiera que gane, que piense la ciudadanía, en la gente que a veces es pobre y no tiene para pagar tanto impuesto. Que verdaderamente es necesario los impuestos, ¿por qué? Para el mantenimiento de las calles, para todo. Entonces, no van a venir solamente de obra y gracia las cosas. Claro que sí, porque es el presupuesto para las provincias, para el avance de las provincias. Son innecesarios, porque existe una abundante burocracia aquí en Pichincha, y vemos nosotros que solamente se están engordando los administrativos. Claro que si no, ¿cómo se puede hacer las obras? Siempre y cuando los impuestos que recoja el alcalde o cualquier autoridad seccional pueda invertir en favor de la ciudad. Asambleísta Virgilio Hernández, en 2 minutos sus impresiones en torno a estas opiniones que acabamos de recoger. Mire, yo en primer lugar impresionado porque creo que efectivamente la cultura tributaria de los ecuatorianos ha mejorado. Yo creo que esta es otra de las obras de la Revolución Ciudadana. Ahora la gente tiene conciencia de que tiene que contribuir con su ciudad, con su provincia, con su país, porque de esta manera puede tener mejores beneficios. Me parece que esto es importante. Y esto, en cambio, está obviamente en contrasentido de lo que siempre ha planteado la derecha ecuatoriana. Yo digo, no tengo una visión estatista, tengo una visión ciudadana y creo en la redistribución. Por lo tanto, y aquí no hay que olvidarnos, no nos olvidemos que en 1996 la tesis del Partido Social Cristiano era no más impuestos y con esto se buscaba beneficiar sobre todo a los grandes. De igual forma, en el 2000, no nos olvidemos, el Partido Social Cristiano eliminó el impuesto a la renta y generó un impuesto absolutamente indirecto. Luego, ¿qué es lo que es fundamental insistir? Que ahora
lo que se busca y se establece es que estos impuestos, y eso dice la ciudadanía, puedan ir en beneficio de la gente. Y cuando se dice, por ejemplo, ahora hay un candidato a la alcaldía de Quito absolutamente descriteriado que dice que va a bajar el 30% de los impuestos y pone, porque ya hay cosas que son de audacia, pone, por ejemplo, en su cuenta Twitter que el alcalde Barrera va a ser beneficiado y le van a descontar cerca de $20 de un impuesto de $100 que tiene que pagar. O en mi caso, yo sería beneficiario, yo tengo que pagar $55 este año de impuesto predial, sería beneficiado con $16 de rebaja. Eso es justo. Eso es adecuado, eso solo es un pretexto y eso yo lo digo de manera clara. Como siempre, este candidato que ahora está de azul y rosado, cuando antes también era amarillo y rojo, este candidato lo que quiere es utilizar a los pobres pero beneficiar a los ricos. Obviamente, Rodas, al igual que Álvaro Noboa, por ejemplo, no quieren pagar impuestos, pues, y una de sus propuestas es que se bajen los impuestos. Los impuestos son positivos si sirven para hacer obras en favor de la ciudadanía. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres, veíamos opiniones a favor y en contra en torno a este tema de los impuestos. ¿Cuál es su criterio en 2 minutos? Bueno, le voy a hablar con la experiencia de administrador municipal. Yo fui alcalde de Ambato durante 8 años, presidí inclusive la Asociación de Municipios del Ecuador y entiendo cuál es el drama de los municipios ecuatorianos. Por lo general, con una excepción, Guayaquil, los municipios ecuatorianos no podrían sobrevivir con los tributos, impuestos, contribuciones y tasas que pagan los ciudadanos. Y por ello es que en el COTAD se ha establecido que de las transferencias que hace el Estado, especialmente a los municipios, un 30% de estas pueden ser utilizadas para cubrir el gasto corriente. Ese es el drama de todos los municipios, salvo Guayaquil, que es el municipio más eficiente del Ecuador. En Guayaquil, vea usted, desde que León Febres Cordero asumió la alcaldía y luego la continuó Jaime Nebot, con los tributos que cobran localmente, financian sin ningún problema el gasto corriente o gasto permanente y además les queda recursos para hacer obras. Pero en los demás municipios esto no ocurre. De allí que muchos municipios suelen verse en el drama de tener que elevar tributos, básicamente las contribuciones por mejoras, para sostener en movimiento a la municipalidad. Que los contribuyentes quieran pagar impuestos es indudablemente un signo positivo. El Partido Social Cristiano, al que represento en la Asamblea en alianza con el Movimiento Cambio, siempre ha sostenido, inclusive ahora, no más impuestos. Basta de tanto impuesto. Cobremos los impuestos que existen a quienes tienen que pagar. Pero resulta inaudito que la gente de bajos recursos económicos por una actividad económica tenga que pagar la patente municipal muchas veces exagerada, cuando ni siquiera está garantizado que va a tener un negocio rentable. Habría entonces que racionalizar los tributos en el país, que se mantengan aquellos que hoy existen sobre la propiedad inmobiliaria, pero pensar en otros resulta excesivo. En materia de impuestos, lo que menos se puede hacer es demagogia. Debe haber hechos. Nebot, por ejemplo, en Guayaquil, ha rebajado el impuesto predial a cerca del 87% de contribuyentes, una medida real. Gracias, asambleísta. ¿Qué responder sobre esto? Que obviamente se puede ser eficiente si es que no se hace agua potable o alcantarillado, porque entonces obviamente los recursos van a sobrar. No se es, en cambio, no se responde efectivamente a lo que la ciudadanía está demandando si se traslada esta responsabilidad que es municipal a otros entes. Entonces se puede ser, digamos, eficiente, pero incumpliendo lo que son roles fundamentales que tiene que realizar la ciudadanía. Creo que en esto, y la Constitución tiene límites claramente establecidos. Dice la Constitución que los impuestos tienen que ser proporcionales y el discurso de la derecha lo que hace es confundir, porque una propuesta de no más impuestos obviamente suena atractiva, pero atrás de eso lo que se hace es utilizar a los pobres, pero se beneficia básicamente a los ricos. En el ejemplo que yo ponía anteriormente, una persona como yo no requiere una rebaja de $16. Pero ¿a quién se está beneficiando cuando se dice que se va a rebajar el 30% de impuestos? Obviamente a las viviendas que tienen y que cuestan de $200,000 para arriba, pues a ellos se está buscando beneficiar. Entonces lo de siempre, se utiliza a los pobres, pero se beneficia a los ricos. Eso no puede
no puede seguirse, no puede seguirse utilizando, no se puede mantener este discurso maniqueo, que además es absolutamente demagógico. Obviamente, si a los ciudadanos, si mañana haríamos una consulta popular que nos preguntan si queremos o no pagar impuestos, probablemente ganaría la tesis de que no hay que pagar impuestos. Pero eso, en cambio, sería contrario a los intereses de la propia ciudadanía. Yo coincido con lo que se señalaba en las entrevistas. Hay que tener impuestos proporcionales, hay que tener impuestos que sean sobre todo bien recaudados, bien utilizados, que estén en beneficio de la gente. Lo mismo es lo de la patente. Más quejas hay, y en eso quizá hay que mejorar en la patente, en los trámites. Pero la patente antes tenía un límite, por lo tanto no se cobraba a los ricos, ¿sí? Ahora lo que se busca es que todos contribuyamos proporcionalmente. Y eso hay que ser muy estrictos en que efectivamente se cumpla. ¿Algo que decir en torno a este tema, asambleísta Torres? Bueno, que la medida, por ejemplo, adoptada en Guayaquil por el alcalde Nebot es una medida que beneficia a los pobres. Solo a ellos les ha rebajado el impuesto, a los ricos de ninguna manera. En cambio, hay otras propuestas pues, que se han hecho en esta campaña bastante destempladas, no debidamente articuladas, pero el hecho real al que me referí en Guayaquil efectivamente ha ocurrido. Pero como le decía, lo que debemos nosotros pensar es en la sostenibilidad económica y financiera de los municipios ecuatorianos. ¿Están ahora en mejores condiciones que en el pasado? Sí, porque desde el Estado hay mayores transferencias. Hasta el año 2000 no se transfería más que un 8 o 10% de los ingresos corrientes del presupuesto del gobierno central a las entidades seccionales. Ahora prácticamente esta transferencia supera el 25%. Les llega más a municipios y consejos provinciales desde el Estado. Y localmente, muchas municipalidades han incrementado algunos tributos que debían, digamos, racionalizarse y otros pues han bajado. Pero lo preocupante es que si no hubiese esa transferencia de recursos del gobierno a los municipios, muchos municipios quebrarían, porque no podrían ni siquiera pagar los sueldos, no podrían pagar el combustible. Yo diría que en esa situación se encuentran prácticamente todos los municipios, menos uno al que me he referido, que es el municipio de Guayaquil, gracias a esa gran transformación que inició Febres Cordero y que luego la prosiguió Nebot, quien ha sido muy celoso en el manejo de los recursos de la Municipalidad de Guayaquil y los ha orientado fundamentalmente a obras. El tema tributario es importante en las ciudades porque las ciudades tienen que ser emporios de empleo y para tener empleo y trabajo se necesita inversión y se invierte en una ciudad cuando ésta tiene infraestructura, tiene seguridad jurídica, seguridad ciudadana, pero fundamentalmente cuando tiene impuestos o en general tributos razonables. De allí que la política tributaria de cada ciudad tiene que ser impecablemente llevada, inclusive para generar finalmente empleo y trabajo. Gracias, asambleísta Torres y asambleísta Virgilio Hernández. Un poco aprovechando este espacio y evidentemente teniendo claras ya las posturas, quiero aprovechar para recordar que uno de los temas que esta semana se citó en la agenda de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional tuvo que ver con la licencia otorgada al presidente de la República para acompañar a los candidatos en este inicio de la campaña electoral. Ahora, mi pregunta va en el sentido de que no se desvirtúa el peso que debería tener ese candidato que va a ser justamente acompañado por el presidente, por sí mismo en su territorio. ¿No se desvirtúa ese peso, asambleísta Hernández? A ver, creo que esto es bien importante responder, porque aquí en el país siempre se ha clamado por la necesidad de que existan partidos nacionales. Y ahora, efectivamente, en el país existe un partido nacional que tiene un proyecto, que tiene una propuesta programática, un movimiento además que tiene liderazgos locales, pero también un liderazgo nacional. Nosotros tenemos un presidente nacional del Movimiento País, que es el presidente Correa. ¿Por qué se le puede prohibir a ese presidente nacional que pueda participar en el proceso electoral apoyando a los candidatos de su movimiento? Más cuando esta relación que existe entre gobiernos locales y gobierno nacional es beneficiosa para la gente. Solo a personas que son absolutamente descriteriadas o que no tienen una vocación de servicio a la ciudadanía se le puede ocurrir que una relación armoniosa es mala para la ciudadanía. Una relación adecuada es positiva. Por lo tanto,
y así lo ha dicho el presidente, además con la autorización de la Asamblea, ha pedido y ha anunciado que va a participar activamente en el proceso electoral. Ahora, para esto está facultado constitucionalmente. El artículo 146 de la Constitución señala que el presidente puede pedirle licencia a la Asamblea y la licencia la Asamblea le concede. Y en este caso está fundamentado también ¿para qué? Esto obviamente fortalece la democracia, esto fortalece el convivir democrático, fortalece los liderazgos locales, potencia los liderazgos locales y lo que es más, también tiene una dimensión pedagógica. Le dice a la ciudadanía, miren que en la campaña anterior les dijimos, ayúdennos con la mayoría y esa mayoría ahora ha permitido aprobar 15 leyes en 7 meses, lo mismo. Ayúdennos a tener presencia en las juntas parroquiales, a ganar la mayor cantidad de cantones, a ganar la mayor cantidad de provincias, y eso va a ser beneficioso porque vamos a articular adecuadamente y eso solo redunda en bienestar para la población. De tal manera que esto es absolutamente comprensible, está en el marco de la Constitución. Y yo le digo algo más, creo que aquí en el fondo, y sin que esto suene como que es ni triunfalismo, porque si algo hay en nuestro caso, en el caso del Movimiento País, es conciencia de que tenemos que trabajar como si no tuviésemos un solo voto, pero sin que suene a triunfalismo, yo creo que la preocupación, que el susto de que el presidente entre en campaña es porque la oposición se siente desde ya derrotada. La oposición entra derrotada y por lo tanto tiene preocupación de que el presidente Correa pueda intervenir en la campaña electoral. Una pregunta adicional, ¿positivo y beneficioso aun cuando no se tratare del presidente de la República, Rafael Correa, en este caso? A ver, pero aun cuando sea otro Es que las normas de la Constitución están escritas para todos, por lo tanto, esta norma del artículo 146 puede ser utilizada también en el futuro, pero ahora básicamente lo que se hace es temer este liderazgo del presidente Correa que potencia las propuestas locales que, vuelvo a señalar, sobre todo a la gente le dice, es buena esta colaboración entre gobierno nacional y gobiernos locales porque eso es beneficioso para la gente. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Luis Fernando Torres Duro. Bueno, la preocupación en la contienda electoral venidera se da fundamentalmente por esta fusión entre Estado, gobierno, presidente y partido, que prácticamente viene a ser la connotación general y común de estos llamados socialismos del siglo XXI. Lo mismo se ve en Nicaragua que en Venezuela o en Bolivia. Estado, gobierno, presidente y partido moviéndose al mismo tiempo en las elecciones. ¿Que el presidente necesitaba licencia para hacer campaña política? No. Cuando intervine en la Asamblea, le pedí a la presidenta que ella certificara, por intermedio de la secretaria, si el presidente había acreditado su condición de presidente nacional del partido de gobierno. Porque en la justificación que el presidente envía, que me parece equivocada, está que pide licencia porque es el presidente nacional de país. El presidente puede hacer campaña sin ningún problema, sin licencia. Lo único que está impedido es de usar los recursos públicos y estatales en la campaña política. Y esa es la preocupación que tenemos todos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando el presidente Obama participa en una contienda electoral, él puede usar el Air Force One, el avión presidencial, pero la campaña paga todos los costos de movilización del avión presidencial y lo adicional. Si en el Ecuador fuera así, pues no habría de qué preocuparse. De tal modo que aquellos que estamos en la oposición, créame que no iniciamos derrotados, como dice Virgilio, muy por el contrario, estamos optimistas, nos preocupa, sí, el saber que tenemos que pelear contra el Estado, contra el gobierno, contra el presidente y contra el partido, contra todo ese aparato poderosísimo. Pero en Guayaquil estamos sumamente contentos, la ciudad más grande del país va a tener nuevamente a Jaime Nebot como su alcalde, en Machala otro social cristiano, en Babahoyo igual, en Ambato estamos haciendo un gran papel con una candidata muy joven que prácticamente está disputando la alcaldía con el candidato de país. Al final, ¿qué va a ocurrir en el Ecuador? Que tendremos en número de votos probablemente Alianza País con la primera votación y la segunda será del Partido Social Cristiano con sus aliados locales. ¿No es que la oposición siente temor de alguna manera, como en algo referido al asambleísta Hernández? Mire, que el presidente es popular. Yo hago encuestas profesionales en mi tierra y sé que está bien evaluado. Y alguien que está bien evaluado, indudablemente que endosa apoyos políticos. La intervención de él va a fortalecer las candidaturas de Alianza País, no cabe la menor duda. Ese es un hecho real.
Yo estaría mintiendo si le dijera, no, pues el presidente está por los suelos, nadie le aprecia. No, está muy bien. Y si está tan bien y entra en campaña, indudablemente que se convierte en un protagonista y en un actor relevante. Ahora, el tema de la licencia que discutimos en la Asamblea nos sirvió simplemente para poder delinear hasta dónde se puede llevar adelante un proceso político con la participación del presidente y los peligros que esta participación entraña. Gracias, asambleístas, por sus criterios. Es tiempo de una nueva pausa, pero no se vayan porque enseguida continuamos con más de Tesis y Antítesis. Amigos, gracias por su compañía y su sintonía. Por supuesto, aquí en Tesis y Antítesis se han esgrimido los argumentos a favor y en contra de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. La síntesis ahora le corresponde a usted. Les agradecemos, asambleísta Virgilio Hernández, por su compañía en este programa. Muchas gracias y al mismo tiempo reiterar el agradecimiento a Diana Bermeo, que nos acompañó en la conducción, y ahora también darle la bienvenida y agradecerle a usted por su colaboración y por posibilitar que se siga realizando Tesis y Antítesis. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres. Bueno, gracias. Con usted, Belgis, esperamos tener un gran debate durante todo este año en que la Asamblea va a abordar temas de profundo interés, ley de tierras, ley de aguas, código monetario y tantas otras leyes más. Así es, se prevé intensa agenda legislativa para este 2014. Amigos, les recordamos que pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisyantitesis@hotmail.com. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 horas y se reprisará a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca el jueves a partir de las 19 horas. Se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión. Yeah.